para poder escucharte, que nos des un saludito. Por ahí estás en silencio, en mute. Mientras tanto, te voy presentando, mientras abres el micrófono y compartirles a todas las personas que ya se están conectando en este momento. Omaira tiene ¿Ahí muchísima me escuchan? experiencia. Eso, perfecto. Súper. Muy bien, muchísimas gracias. Omaira tiene muchísima experiencia en todos estos temas también de salud. Ella es enfermera profesional, durante unos años fue auxiliar de enfermería, pero después de eso tuvo una larga trayectoria y algo muy interesante, y es que ha trabajado en un campo y en una parte de la medicina que es bien interesante, que es la UCI, y su carrera profesional también la terminó en tratamientos renales, que también que todos seguramente hemos tenido de alguna u otra manera contacto con ellos. Así que hoy te vamos a tener a ti, Omaira, y es un placer porque compartir contigo el conocimiento, eso es fundamental. Por otra parte, pues de verdad que Ricardo, muchas gracias de nuevo. Ricardo es un amigo al cual respeto y admiro mucho, con un conocimiento profundo, desde una vocación también desde el servicio, desde el ser humano, desde esa generación de conciencia tan importante, pero a la vez mezclada con unos factores que son bien buenos, como lo es la investigación, que de todas este tipo de cosas se ve el reflejo, se ve el producto de eso y por supuesto, con una trayectoria también en el sector salud. Y claro, como no, que aquí hay un tema importantísimo, que es el tema de la formación también como ingeniero agrícola. O sea, que es como un complemento, Ricardo. Yo a veces eso, yo llamo eso como el caramelo escaso, ¿sí o no? Que son como muchas cosas ahí que se juntan, pero que son muy interesantes. Y nos está haciendo falta un tercer componente en este conversatorio, los asistentes más importantes. ¿Cuántas personas tenemos en este momento? 39 personas. Que nos manden un saludito, por favor, con un emoji, con una reacción. Por ahí veo que están mandando corazoncitos, Franci. Y más que nos manden corazoncitos y nos den un saludito y que nos escriban en el chat desde qué latitud se están conectando, por favor, que nos compartan tan amable para ir leyendo y aquí nos damos cuenta desde dónde están. Escríbanos, por favor, en el chat porque nos podemos dar cuenta desde qué parte se están conectando tan amables mientras empezamos este conversatorio. Perfecto, por aquí están levantando la mano. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, aquí hay algo bien importante y es lo siguiente. Este es un tema que se ha preparado para ustedes de una manera muy especial, con un lenguaje muy poco técnico, va a ser muy sencillo, va a ser muy conversadito. Mi nombre es Luis Antonio Martínez, yo me dedico a acompañar también a las organizaciones y a los equipos de trabajo desde temas estratégicos y desde temas digitales, y por supuesto todo este tema de frecuencias por mi formación también tiene muchísimo que ver. Entonces para mí esto es muy cercano, todos estos temas de frecuencias, y definitivamente el universo está codificado en frecuencias, es muy cercano. Entonces para mí es un placer poder acompañarlos. Va a ser un conversatorio muy sencillo, Ricardo. Para darte la entrada a ti, vamos a estar cerca de una hora compartiendo conocimiento y que nos vamos con esos temas que tenemos preparados para el día de hoy, esta noche. Ricardo, por favor, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Gracias a ti. Gracias especiales a Omaira, un ser muy, muy especial que conocemos hace más o menos 2 años a través de el ejercicio de la tecnología que desarrollamos en tecnología y biodiseño. A todos los asistentes, infinitas gracias. Esta semana ha sido muy, muy interesante. Mucha gente interesada buscando información sobre el tema, así que gracias infinitas a todos. Y bienvenidos. Como decía Luis, la idea es que demos una mirada diferente al tema de la fibromialgia, que afecta tanto a la gente, que mira que ya está en un día mundial ¿no? Entonces, súper interesante este espacio y bueno, vamos a compartirlo de la mejor manera. Muchas gracias, Luis. Vamos a... Súper. Entonces, compartamos un poquito, si quieres, el tema de cómo es la agenda que hemos preparado para la noche de hoy, los temas, y que también tiene muchísimo que ver con varios anuncios. Entonces, vamos a empezar de la siguiente manera. Le vamos a dedicar un tiempo prudencial y corto al tema de unos anuncios varios que quiere compartir Ricardo, y luego vamos a hacer una hoja de ruta muy clara, como ustedes la ven ahí, con unas definiciones, primero ponernos un contexto e igualar un conocimiento básico y general que podemos dar acerca de la fibromialgia, qué tipo de porcentaje de personas se ven afectadas, tipo de tratamientos, para finalizar
tema de causas y una mirada también que es muy importante, esa tridimensionalidad que es poderosísima desde lo emocional, desde lo nutricional y, por supuesto, desde el aspecto físico. Entonces, Ricardo, contanos un poquito frente a esos anuncios varios que siempre nos emocionas con tanta noticia que nos traes. Muchas gracias, Luis Antonio. La idea es que hoy tenemos 3 temitas que queremos conversar con ustedes. Específicamente queremos comentarles de la aplicación BioApp. La gran mayoría de los que nos conocen ya están usando esa aplicación. Y lo primero es agradecer la aceptación que ha tenido la misma. Los invitamos a seguirla descargando. Es una aplicación gratuita y es una aplicación que nos acerca mucho al uso de la tecnología. Nos permite consultar muy rápidamente toda la información que tenemos disponible. Tenemos acceso a los protocolos, acceso al catálogo de programas, tenemos acceso a los videos y a los tutoriales, acceso a los testimonios y a las diferentes charlas y conferencias, conversatorios que hemos tenido con todos. Entonces, seguimos trabajando para mejorar la aplicación. Ya había una inquietud con las personas que utilizan iPhone. Ya hay un video tutorial de cómo la pueden utilizar. Y básicamente decirles que seguimos trabajando para hacer de la aplicación algo mucho más robusto. Vamos a tener unas muy buenas noticias dentro de poco también. Vamos a tener más funcionalidades dentro de la aplicación, así que invitarles a trabajar con ella, ¿no? Otro comentario parroquial. Recuerden, en la Testimoniotón. Es una jornada muy interesante en la que nos hemos fijado como meta para el 15 de agosto tener un mínimo de 300 testimonios. Vamos bien, iniciamos hace muy pocos días con el tema y ya tenemos un total de 29 testimonios. Esos 29 testimonios han originado 49 puestos, por decirlo de alguna forma, en esa rifa maravillosa en la que vamos a estar rifando entre los aportantes de testimonios un biocontroller para que la gente escoja el modelo que desee y un estructurador de agua. Entonces, motivarlos a que nos ayuden a seguir recogiendo estos videos testimoniales, que son una herramienta maravillosa para que más personas conozcan nuestra tecnología y de una u otra forma entienda lo que queremos hacer. Entonces, felicitarle a los que ya han participado y motivar a los que están allí atentos, ¿vale? Y un tercer comentario es algo que vimos en las noticias el día de ayer, que me llamó mucho la atención. Vimos en un noticiero del nivel nacional que hay una situación muy crítica, por decirlo de alguna forma, respecto a los pacientes de epilepsia en Colombia. Debido a diferentes factores, los medicamentos que ellos consumen no están llegando al país. Comentan en las noticias que de hecho ya se han dado algunas muertes por falta de esos medicamentos. Y coyunturalmente esta semana algunas personas, 4 personas diferentes, me consultaron respecto a la opción de utilizar nuestra tecnología con personas que padecen epilepsia. La idea es que quienes tengan dudas no tarden en consultarnos. Sí se puede hacer terapia con el paciente epiléptico. De hecho, la experiencia que tenemos es que del 100% de pacientes que tienen esa patología, que han utilizado la tecnología, del 100% al 100% como tal, les ha servido. Entonces, invitarlos a que revisemos el tema. Quien tenga dudas, por favor, no se quede callado con esa inquietud y sigamos ayudando a las personas que están padeciéndola en este momento tan coyunturalmente difícil desde el punto de vista de los medicamentos, ¿vale? Básicamente esos eran los anuncios y eso nos permitía que más personas fueran entrando. Luis, muchas gracias. Excelente, ¿no, Ricardo? Súper interesante. Y también hay apoyo el tema de que todas las personas que están acá, o si no, con amigos, familiares, se puedan unir a todos estos testimonios que yo creo que son muy valiosos y eso nos enriquece, Ricardo y Omaira, como comunidad, fundamentalmente. Entonces vamos a entrar en materia y vamos a hablar de algo porque, ¿de qué es la conversación de hoy? La conversación de hoy es fibromialgia. Y estamos hablando de un tema interesantísimo que ya ustedes nos van a dar un poco más de contexto. La idea es que todas las personas se vayan con un mismo lenguaje y un lenguaje muy sencillo. Por eso estas charlas siempre son desde el bienestar, desde los temas de salud y un poco menos desde los tecnicismos, sin quitarle, pues, por supuesto, toda la estructura que tiene y toda la investigación que durante años se ha hecho a esto. Entonces, Ricardo, un poco inclusive desde el origen latino de la palabra, ¿cómo podemos definir eso? Y ahora también te queremos escuchar a ti
mi querida Mayra, para que conversemos un poco sobre este padecimiento. Muchas gracias, Luis. De hecho, hacer un comentario, y es que fue aceptado como una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud en 1992. En 1992 ya se definió, bueno, aquí hay un patrón específico, aquí hay una enfermedad específica y fue reconocida como tal. Y es bien interesante porque desde que nosotros hacemos el acompañamiento de la palabra fibromialgia, desde el mismo latín nos está diciendo que es un dolor generado en las fibras y en la misma entraña del cuerpo. Entonces, desde el punto de vista etimológico, básicamente es eso, es un dolor que puede afectarte no solo la fibra muscular, huesos y demás, sino la entraña misma, las vísceras como tal, y es un dolor agudo. Y eso es básicamente la fibromialgia, Luis. Es una enfermedad crónica que el síntoma que lo caracteriza definitivamente es un dolor musculoesquelético generalizado, que afecta enormemente la calidad de vida del paciente diagnosticado como tal. Pues básicamente, fibromialgia es dolor intenso a todo nivel. Omaira, y para conectar ahí un tema que creo que es bien importante frente a la cantidad de personas que con este padecimiento lo han tenido a nivel mundial y por supuesto acá en Colombia, ¿cómo has visto ese tema? ¿Qué experiencia tenés sobre eso y qué nos puedes compartir, por favor? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Con respecto a ese porcentaje, pues fíjese que es un porcentaje bastante alto, varía de un 4 a un 6% de la población general. Y hay una cosa bien particular y es que principalmente afecta a mujeres. Esto hay una relación bastante curiosa y es que por cada 10 pacientes, 9 son mujeres y 1 es hombre. En Colombia hay alrededor de unos 52 millones de habitantes y esto implicaría entonces que más o menos 2.600.000 personas tendrían este diagnóstico. Es una cifra bastante alta. Y lo curioso de esta enfermedad es que normalmente pues para el sistema de salud es un tanto difícil su manejo, pues lo digo con conocimiento de causa porque transité en algún tiempo por ese diagnóstico y bueno, yo creo que también por eso es que estoy por acá. Y ahora más adelante, Mayra, nos contás un poquito de eso y como todo el proceso. Y empecemos a conectar ahí algo que es muy importante con esa cifra que acabas de dar y como bien decía ahora Ricardo, es un tema que se va, digamos, permeando en la población y es bastante alto el número de personas acá en Colombia, porque estamos hablando de 2.600.000 personas que pueden tener esos síntomas. Ricardo, ¿cómo empieza la gente a identificar esos síntomas y cómo se empieza a detectar ese tipo digamos, el diagnóstico frente a las personas? ¿Cómo es eso? Seguro. De hecho, mira que hay algo interesante y es que en la proporción estábamos viendo que, digamos, es una enfermedad más prevalente en mujeres. Y es porque desde la misma sintomatología tiene una relación muy fuerte al tema emocional y seguramente las mujeres tienen más sensibilidad en ese sentido que nosotros los hombres, ¿no? Pero síntomas como tal, el fuerte, que es el que tal vez la gente empieza a notar más y a hacer notar más a su entorno como tal, está dado por el dolor generalizado, un dolor muy fuerte, incluso dolor inespecífico, ¿sí? Fatiga, falta de energía, desánimo, dificultades cognitivas, ¿sí? Y esto se desencadena normalmente después de haber tenido eventos que les haya generado le haya generado a esa persona mucho estrés físico, incluso algunas después de cirugías o incluso después de infecciones o de algunas personas inclusive sin ninguna prevalencia de estas condiciones empiezan a sentir los síntomas como tal que los llevan a consultar médicamente. Es definitivamente, desde el punto de vista de la enfermedad, es necesario el diagnóstico médico porque se juntan tal cantidad de síntomas que durante mucho tiempo a la gente le empiezan a tratar sin unir estos síntomas. Cuando normalmente pasan hasta 2 años y la persona en ese periplo por el sistema de salud hasta que definitivamente juntan todos los síntomas
y hacen ya exámenes más específicos que les permiten ya tener ese diagnóstico de fibromialgia. Pero en ese proceso es muy difícil, inclusive para la familia, porque no se sabe por qué se genera el dolor. Y eso genera obviamente ansiedad, depresión y muchas otras cosas que a la larga afectan a todo el grupo familiar. Correcto, Ricardo. Aquí me gustaría conectar mucho con tu experiencia, Mayra, aprovechando que estamos hablando de sintomatología y también de los factores condicionantes que están ahí que la gente puede ver frente a esas causas o algunos factores condicionantes, inclusive puede ser genéticos o lo mismo que tú decías ahora, Ricardo, inclusive temas emocionales, que digamos desde un punto de vista de poder sensibilizar a las personas que están, ya somos 59 personas en este momento, que nos contés un poco brevemente, Omaira, lo que fue tu experiencia frente a estos dos puntos, sintomatología y factores condicionantes. Bueno, efectivamente el síntoma principal es dolor. Un dolor que experimentas, yo decía, literal me duelen hasta las pestañas y yo no sé ni por qué. No había un momento del día que para mí fuera más preocupante que el que llegara mi niño de 3 años de edad en ese momento y me dijera, mami, vamos a jugar. Y yo, no, yo no me quiero mover, no, yo estaba ya anquilosada en una silla y no quería pararme de allí, porque bajar un escalón de 10 centímetros de alto para mí implicaba un esfuerzo sobrehumano. El dolor realmente es bastante fuerte, condicionante, aparece, pues en ese entonces yo decía de la nada, pero resulta que no es de la nada porque yo sí venía de una situación bastante estresante que había sido el tema del estallido social en Cali, que para mí fue bastante crítico en mi condición de enfermera asistencial, urgencias dialíticas, donde vivía en ese momento en Jamundí, y tenía que cruzarme todo Cali de sur a norte, conduciendo y saltando barricadas y negociando con los vándalos para que me dejaran pasar. Entonces, realmente fue una situación bastante estresante y después de eso fue que yo empecé síntomas, al punto que tomé la decisión pues de retirarme del trabajo y empezar como a reposarme porque yo decía, no puedo más, ¿ya? Ya ahí en ese momento yo decía, ¿qué pasa conmigo? Y cuando se consulta, como lo comentaba ahora Ricardo, uno empieza a ir de especialista en especialista porque todo el cuerpo lo desmembran en especialistas, hombre, si soy solo yo la que tiene el dolor porque mandan del uno al otro y ninguno me da razón. ¿Ya? Entonces, ese de pronto fue como mi gran experiencia desde esos 2 puntos. Y mira, perdón Luis, mira que es interesantísimo porque en cuanto a las causas, esos estados de estrés permanentes que está comentando Mayra son uno de los desencadenantes de más importancia. Ese estrés continuo generado, por ejemplo, en el caso de Mayra, el estallido social, pero ese estrés que también se genera por la inquietud de qué va a hacer el hijo, por la inquietud de la separación, por la inquietud del jefe que abusa. O sea, todo ese tipo de condicionantes son una de las causas que más llevan a que la gente empiece a consultar por este tipo de cosas. Se empiezan a presentar los síntomas, así que definitivamente causa estrés, el estrés continuo, impresionante. Impresionante, ¿no? Y lo que tú cuentas, Omaira, pues es un factor de estrés muy alto porque los que tuvimos de cierta manera también la oportunidad de vivir eso fue algo que detonó muchísimo el tema de estrés en muchas personas, inclusive el tema de miedo también, que es un factor ahí que va muy cercano a eso. Aquí hay un tema que quisiera conectar también con esto, Ricardo, y es desde el punto de vista alopático, ¿cierto? Y de pronto que también darle claridad a las personas de esa expresión, la medicina alopática, ¿cierto? Que es esa medicina convencional que existe hoy, la que enseñan en muchas instituciones y que pueda servirnos de referencia frente a esto. ¿Cuál es la experiencia y cómo es el abordaje que se hace clínico desde este punto de vista?
Sí, normalmente lo que el sistema ofrece como tal para las personas que han sido diagnosticadas, básicamente es un manejo, digámoslo, paliativo, porque lo que se hace es el manejo de los síntomas, pero por la misma estructura que maneja el sistema, no se va a la raíz del problema. Básicamente, sí, básicamente lo que nosotros encontramos con al prestar el servicio con la tecnología es que son personas que llevan 2, 3, 4, hasta 5 años tomando medicamentos para el dolor, tomando incluso medicamentos antidepresivos, algunos los hemos visto incluso con medicamentos anticonvulsivos, para tenerlos, digamos que calmados, para que esos reflejos dolorosos estén controlados. Pero básicamente el manejo es paliativo, ¿sí? En algunos casos los envían a terapias físicas, incluso terapias ocupacionales. Algunos casos inclusive son trasladados a psiquiatría y psicología. Pero básicamente es un tratamiento paliativo. Correcto. Es manejo de dolor. Dijiste una palabra ahí muy interesante, paliativo, que también como hoy estamos muy sofisticados hablando de palabras de origen latino, también tiene un significado bien interesante. Les cuento, pues para unificar aquí conceptos, dicen que viene del origen de la palabra pallium, que significa manto o cubierta, que al final es eso, lo que tú estabas diciendo, los tratamientos paliativos es, como coloquialmente le decimos, un pañito de agua, ¿cierto? Pañito de agua, ese es el mismo manto, entonces para de pronto las personas que lo puedan asociar esa palabra tan interesante que acabaste de mencionar ahí. Y frente a eso, Omaira, digamos, ¿qué experiencia tuviste tú que nos empezaste a contar ahorita de cara a que estaban haciendo diferentes análisis y cómo te fue como con ese proceso desde el tratamiento alopático? Termina uno prácticamente como lo está comentando Ricardo. O sea, el profesional, ante no hallar ninguna alteración en la mayoría de las variables estudiadas, termina diciendo que es algo emocional, psicológico. Te interconsultan entonces por psicología y pues de allí, digamos que si no hay un profesional que tenga como mucha experiencia, pues obviamente tampoco va a hallar nada y lo va a escalar entonces con psiquiatría. Entonces termina uno diciendo, bueno, este dolor que me volvió loco, no puede ser. Es una cosa así muy particular. El punto es, yo no alcancé a llegar hasta allá, no me di ese tiempo, porque he sido muy inquieta de estudiar todas las posibilidades. Y yo siempre digo que donde hay una limitante para algún tipo de solución, tienen que haber otras, ¿sí? Fue exactamente lo que hice. Yo dije, bueno, en la medicina convencional no me están solucionando, no estoy encontrando allí algo que me apoye. Y fue en ese momento donde empecé a buscar y a tratar de hallar medicina alternativa, una u otra cosa. En ese mágico momento encontré biofrecuencias. Fue allí donde las encontré. Y aquí hay un tema, cuando mágicamente encontraste esto, Ricardo, que esto también, entrando un poquito ya al tema de los tratamientos de medicinas alternativas, pero que también tienen unos estudios bien interesantes, tienen unos fundamentos que también son bien buenos, y habíamos estado conversando en el día de hoy frente a ese estudio del año 2019 de Wolters Kluwer Health Incorporated, que es un estudio un poquito sobre eso. Contanos y cómo se deriva eso y cómo desde ahí y desde esa información tan interesante que quiero que le compartas también pues a todas las personas, cómo se logra empezar a manejar este tema del tratamiento de la fibromialgia. Ricardo. Excelente. Luis, mira que ahorita estábamos hablando del tema del manejo desde lo alopático, donde realmente se busca es controlar los síntomas. Cuando ya nos pasamos a este lado de la medicina alternativa o de la medicina integrativa, hay una ventaja y es que allí sí se integran los ingredientes, por decirlo así, y vamos más allá. En ese sentido, ese estudio que tú acabas de comentar, a mí me pareció apasionante porque mira lo que ellos hicieron. Tomaron un grupo de 77 mujeres que estaban clínicamente diagnosticadas con fibromialgia y los tomaron como un grupo primario y buscaron 79 mujeres que no tuvieran la patología. O sea, fueron 77 por un lado versus 79. E hicieron algo bien interesante y es que
tomaron la microbiota, ¿sí? Toda esa flora intestinal, todo ese jugo de vida que tenemos allá. Hicieron un estudio muy interesante y encontraron lo siguiente. De las mujeres con fibromialgia, 79 tipos de bacterias estaban fuera de rango comparadas con las que no tenían la enfermedad. Imagínate, 79 tipos de bacterias estaban fuera de rango comparado con ellas. Pero todavía Ricardo, más... ¿eso qué significa? Perdóname que te haya interrumpido. ¿Y eso qué significa que esas bacterias estuvieran fuera de rango? Es interesantísimo porque cuando nosotros ingerimos el alimento, nosotros realmente no somos quienes hacemos la digestión. La digestión la hacemos es a través de toda esa flora, de toda esa microbiota, toda esa fauna que tenemos en nuestros intestinos. Nosotros no hacemos la digestión. Si nosotros no tuviéramos microbiota, simplemente no existiríamos, ¿sí? De hecho, hay estudios que dicen que nosotros tenemos más o menos unos 30 trillones de células, ¿sí? Pero alrededor de 45 trillones de microorganismos están dentro de nosotros. Tenemos más microorganismos que células humanas dentro de nosotros. Entonces, cuando ellos encuentran que 79 tipos de bacterias están fuera de norma, empiezan a entender que esa distorsión en la microbiota genera todo un condicionante que termina redundando en un diagnóstico de fibromialgia. Pero mira una cosa todavía más interesante aún. En las 77 mujeres diagnosticadas con fibromialgia, encontraron 17 tipos de bacterias nuevas que no estaban presentes en las mujeres sanas. 17 tipos de bacterias diferentes no presentes en mujeres sanas. Eso de entrada nos dice que definitivamente hay toda una dinámica desde el tema parasitario, ¿sí? Que nos condiciona a la fibromialgia. Y cuando digo parasitario, es entendido desde la mirada de que parásito para nosotros es todo aquello que esté dentro de nuestro organismo y viva de nosotros. Estaríamos hablando ahí de virus, bacterias, hongos, parásitos como tal. Correcto, Ricardo. Entonces, según eso y según ese estudio, ¿cómo puede uno empezar a pensar que, digamos, cuáles pueden ser las posibles causas para sufrir de fibromialgia? ¿En qué debemos empezarle a prestar atención y estar muy atentos en el día a día? Y ciudadanos de a pie, como somos cada uno de nosotros. Claro, mira que teniendo en cuenta ese tema que es muy de lo digestivo, lo primero que han determinado como causas que nos condicionan para llegar a la fibromialgia es intolerancia al gluten. En casi todas las charlas que hemos tenido terminamos hablando del gluten y es muy interesante porque si estamos hablando que la energía nosotros la sacamos desde el alimento, pues tenemos que cuidar mucho qué es lo que ingerimos. Y en ese sentido el gluten es un factor condicionante, digamos, y de hecho es el número 1 de presentación de la fibromialgia como tal. Y está ligado a un proceso alimenticio y digestivo, ¿sí? Ahora nos compartís un poquito el tema de los alimentos, pero antes de eso, ¿qué otro tipo de factores críticos pueden haber ahí? Las cándidas, la presentación del hongo cándida como tal, que está tan de moda, es natural y normal que todos tengamos algún nivel de cándida, pero cuando ese nivel está afectado, definitivamente también termina afectando y condicionando que podamos presentar fibromialgia. Mira el video que observen el video que estamos viendo allí. Esos son parásitos en el tracto digestivo. Nosotros tenemos la idea de que los parásitos son uno que otro por ahí. No, mira esa imagen tan impresionante. Cuando hay un parásito, no hay uno realmente. Estamos llenos de parásitos, ¿sí? Y si estos son los parásitos que podemos ver, imagínate, en este caso son oxyuros, si nosotros tenemos en cuenta los que no podemos ver, imagínate cómo estamos. De hecho, hay un tipo de parásitos que son unicelulares y no los podemos ver. Entonces, imagínate la cantidad de problemas que tenemos y entre ellos, lo que mencionaba ahorita, el hongo cándida. Y eso termina siendo un círculo vicioso porque una de las causas también importantísimas para la detección de fibromialgia es, por ejemplo, los problemas de tiroides.
pero los problemas de tiroides en muchos casos se desencadenan por problemas a nivel digestivo. Entonces mira que todo termina siendo un círculo vicioso que gira alrededor de lo digestivo. La cuarta causa determinada para la presentación de fibromialgia como tal es la deficiencia nutricional y está muy marcada por ejemplo, deficiencias en magnesio, vitamina D, vitamina B12, que también termina siendo algo intestinal. ¿Sí? La quinta causa es la sobrepoblación de bacterias en el intestino delgado. Esa sobrepoblación de bacterias nos lleva a tener un intestino permeable y eso termina afectando nuestro sistema inmunológico. Y la estimulación continua del sistema inmunológico va también a condicionar que se nos presente esa fibromialgia. La sexta causa es contaminación por micotoxinas. Y las micotoxinas son básicamente los desechos del metabolismo de los hongos. Entonces, seguimos en ese círculo vicioso. Una causa que ya es un factor externo, que es muy interesante, incluso el caso de lo que está sucediendo en Cali y en casi todo Colombia, es la toxicidad por mercurio. ¿Sí? Es inevitable que en el agua que estamos consumiendo nos lleguen microdosis de mercurio y de otros químicos, porque en la mayoría de fuentes hídricas del país estamos teniendo problemas de minería ilegal. Y en la minería ilegal se utiliza el mercurio, y como es un mercurio que es del bajo mundo, por decirlo así, va contaminado con arsénico y otros componentes. Entonces, esa intoxicación por mercurio termina también favoreciendo, ¿sí? Que se presente la fibromialgia. La fatiga suprarrenal, específicamente porque esa carga emocional que estamos teniendo todos los días nos genera que ese estado de acidez permita que se suba de nuevo el hongo cándida, como hablábamos ahorita, y se presenten de nuevo todas esas dificultades que a nivel nutricional estamos conversando. Y algo muy interesante que están estudiando ahorita en Europa muy fuertemente es la mutación de algunos genes que producen unas proteínas específicas que nosotros necesitamos para podernos defender frente a estímulos químicos externos. Y a la vez también nos afectan la producción del glutatión, que es importantísimo para poder hacer procesos metabólicos adecuados. Ricardo, demasiado interesante poderte escuchar y quisiera en esa síntesis, a manera de síntesis de esas 10 posibles causas que tuvo Mayra, desde tu experiencia, desde lo que tú viviste, ¿qué lograste de esas causas poder encontrar en ti? De las investigaciones que tú hacías, de lo que nos contabas ahora, que curioseaste mucho y que no te rendiste, y que de eso fue, digamos, de cierta manera sensible para tu proceso. Bueno, acaba de mencionar Ricardo y es algo que yo noté desde el día en que me aplicaron la primera vacuna para COVID. La historia en mi tema de salud se partió en dos, un antes y un después. Y fue a partir de allí como empezaron a juntarse una serie de síntomas, no solamente con el tema de fibromialgia, sino a nivel específicamente de órganos como el útero, cuando yo había sido completamente sana y empecé a desarrollar también una endometriosis de una manera brutal. El tema de la intolerancia del gluten, yo creo que es algo que desconocía y cuando lo empecé a tener en cuenta, noté muchos cambios en mí, muchos cambios positivos cuando dejé esa parte. Ya cuando estaba en uso de los equipos y empecé a utilizar los programas de desparasitación, del tema del control del hongo cándida, y a usar en sí todos los programas como tal para el manejo de fibromialgia, pues obviamente que el cambio fue inmediato, puedo decirlo, que a partir de la segunda sesión yo ya estaba completamente diferente. Y también hay una cosa que se me había alterado mucho, que eso sí quedó evidenciado en los exámenes, y fue el tema de las suprarrenales, todo lo que tenía que ver con las suprarrenales. A mí eso se me había alterado total, había subido un montón de peso, que luego con el tiempo me di cuenta que era pura inflamación.
Inflamación que venía en cadena precisamente de la ingesta del gluten, de los niveles de estrés, de esa sobreestimulación de la suprarrenal. Y una cosa importante, no tomaba agua. Una sed oculta que yo no saciaba con agua, o sea, no. Yo hacía cualquier otra cantidad de cosas, incluso por el mismo rol del trabajo en el que tú estás absolutamente pendiente de tu paciente y no puedes hacer así porque te descompensó. Entonces, ¿quién va a ir al baño? No, yo no tomaba agua para no ir al baño. Esa era una de las razones. Y las jornadas laborales eran de 18 horas incluso. Entonces yo no tenía tampoco ningún momento de descanso. Terminaba durmiendo 2 horas y en 2 horas ¿qué organismo se recupera? Entonces todo eso sumó y me llevó, fue así de lleno a eso. Pero como le comento con el tema del uso de la tecnología, todo fue mejorando a medida que fui utilizando los programas y todos están ahí relacionados con esas 10 causas precisamente. Correcto. Omaira, para cerrar esta parte, frente al gluten, ¿cierto? Que lo escuchamos mucho, es muy común seguramente para muchas personas, contarle un poquito a estas 58 personas que están en este momento aquí, como qué tipo de cosas dejaste de consumir que estén muy relacionados con el gluten para que los que están participando tengan ahí una conexión y una facilidad del tema. Mira, principalmente productos procesados, porque no son ni siquiera alimentos. Esos son productos para consumo humano, etiquetados así, pero no son un alimento, que vienen a base de trigo. Correcto. Entonces, estos panes que encontramos en el supermercado, el pan tajado, con el que hacemos el sándwich, que a veces tan amorosamente le damos a nuestros niños y no sabemos, ni tenemos ni la mínima idea de lo mal que estamos haciendo, incluso pan de panadería, o sea, básicamente todo lo que venía con trigo. Perfecto, perfecto, listo. Ahora igual, Ricardo, tú nos vas a hacer una ampliación de aquellos alimentos que sí y no. Y para continuar acá con algo, Omaira, gracias por ese testimonio y como por esa forma en que de una manera tan clara y tan amorosa lo estás explicando, que eso es muy bonito. Vamos a encontrar aquí unos factores bien interesantes que quiero que Ricardo tú nos empieces a explicar un poco. Desde ese pilar emocional, desde ese pilar nutricional y por supuesto también desde ese pilar físico, ¿cierto? Siempre nos has hablado de estos sanos balances que debemos tener. Somos un ecosistema nosotros en nuestro organismo, un ecosistema muy bien balanceado, que tiene una ingeniería muy potente. Nuestro cuerpo es una potente máquina de ingeniería y cómo lo debemos balancear. Entonces, para poder tener, digamos, unas respuestas interesantes frente a la fibromialgia. Luis, mira que es súper interesante ese proceso en el que se va presentando la enfermedad, porque en sus primeros estadios genera mucho conflicto interno para la persona, porque el dolor en la práctica no es medible. Es diferente cuando tú te caes y te sale un morado, te fracturas, porque hay algo que físicamente explica el dolor. Pero en la fibromialgia es interesantísimo que el dolor no se puede explicar. Entonces, el afectado en los primeros días guarda seguramente incluso silencio alrededor porque el dolor no es medible. La gente le dirá, tómate una pastilla y se la toma, pero el dolor sigue. Entonces, eso genera un tema que emocionalmente golpea mucho. Por eso hablábamos ahorita que ese diagnóstico puede demorar incluso años, porque es un dolor inespecífico y eso no se puede medir. Quienes están al lado no tienen cómo hacerse solidarios ¿sí? Y en la práctica, lo que hemos hablado muchas veces, definitivamente la emoción nos marca. Hay 4 condicionantes desde el tema de los conflictos, pero hago aquí un comentario teniendo en cuenta lo que está sucediendo en el país vecino. Imagínate que hablábamos que la media de presentación de fibromialgia a nivel mundial está de un 4 a un 6%. En Venezuela están en el 8,5, 9%. ¿Por qué? Porque en Venezuela están teniendo un conflicto muy complejo respecto a la partida de sus familiares a otros lugares del mundo. 8 millones de venezolanos están por fuera del país. Entonces, esa carga emocional que genera los está llevando inclusive a que a nivel mundial ellos tengan unos
niveles de prevalencia muchísimo mayor que otros países. Porque definitivamente desde lo emocional, hay un conflicto que tú no superes y se siga presentando, es en la práctica lo que hablamos ahorita, ese estrés a repetición, ese estrés constante, ¿sí? Y en cuanto a los conflictos, podríamos determinar unos que son muy curiosos, por decirte algo, uno que estoy seguro le afectó muchísimo a Omaira, y es el conflicto del contacto impuesto. O sea, cuando me toca hacer cosas que yo ya de pronto no quiero. Y lo traigo a colación porque esta semana hablaba con una persona que también trabaja en cuidados intensivos y lleva como 12 años en cuidados intensivos, y me decía, Ricardo, es que estoy cansada, yo ya no quiero ver más gente morir, pero me toca, es mi trabajo. Esa obligación de atender sin querer porque ya está agotada, es estrés. Eso se denomina conflicto de contacto impuesto. Se le impone por trabajo y ya no lo quiere hacer. Y lo que ella está presentando inclusive son síntomas muy similares a la fibromialgia. No está diagnosticada, pero está ya con los síntomas como tal, ¿vale? Hay otro tipo de conflicto que es similar, pero se presenta hacia los miembros de la familia. Es el conflicto de la obligación, de la doble obligación. Me explico. Un ejemplo, mi papá me maltrató cuando yo era niño, me trató muy mal, y ahora que él está mayorcito me toca cuidarlo. Es como que lo tengo que cuidar, es obligado, y es definitivamente doloroso porque él me maltrató. Y ese conflicto emocional va generando todo ese condicionamiento que decíamos ahora, desde la emocionalidad para que se presente la fibromialgia. Otro conflicto interesantísimo es el conflicto de dirección. Son las personas que quieren hacer algo, pero no saben qué, y están así, ¿no? Desde lo emocional no tienen claro cuál es el camino, no saben cuál es la dirección de su vida. ¿Sí? Se tiene una idea general de, pero no hay un objetivo específico. Y esa dualidad de ¿será que sí me sale, será que no me sale? Genera un estrés tal que va a terminar condicionando el tema de la fibromialgia. Y uno que es tal vez uno de los más dolorosos es el conflicto de la culpabilidad. O sea, me siento culpable de, ¿sí? Monté una empresa, me fue mal, se perdió la plata de la familia y me siento culpable. Y adentro de mí, por culpa, quedo masticando y masticando, y desde la emocionalidad, dándome duro, y eso va a terminar reflejándose en síntomas que lo van a llevar a la fibromialgia como tal. Entonces, en la práctica, digamos que desde la emocionalidad se podrían enfocar en esos 4 conflictos como tal, porque definitivamente lo que hemos hablado en otras charlas, la emoción termina dictando de qué te vas a afectar. Desde el punto de la energía tiene toda la lógica, ¿no? Para poder que un órgano se afecte, para que un órgano se enferme, lo primero que se tiene que afectar es su energía. Y eso hacen las emociones. Afectan la energía del órgano y nos generan enfermedad tarde que temprano. Totalmente, Ricardo, en ese desbalance, y tú, Mayra, también lo decías ahora, ese proceso que tú viviste en el momento de ese estallido social que te llevó a esos niveles de estrés alto, pues ahí tuviste, digamos, una raíz importante para tu proceso de tener la fibromialgia. Y aquí hay un tema que también los dos estaban conectando, hablando bastante bien, y es el tema de la nutrición. Es definitivamente, aquí hay un tema también educativo frente a esto, frente también a la poca educación que tenemos no solamente en Colombia, yo no sé si en América Latina o a nivel mundial, frente al tema de los alimentos, al tema de lo que nosotros ingerimos, al tema de lo que nos han enseñado, al desconocimiento de muchísimas cosas que nosotros, la mezcla de los alimentos también, que eso de hecho, eso deberían ser clases en los colegios, por Dios bendito, a ver que nosotros aprendiéramos un montón de cosas desde la primaria, de verdad que se debería eso enseñar en muchas instituciones educativas públicas y colegios pues privados frente a cómo afrontar nosotros eso. Y Ricardo, ¿cómo es ese tema de que es bien interesante, aquellos alimentos que pueden servir para esto, aquellos alimentos que por el contrario son alimentos agresores para el cuerpo y que por supuesto le van a traer un impacto, inclusive que va a ser en el detrimento de la salud y más en este caso la fibromialgia? Mira que es interesantísimo que la dieta que estamos llevando hoy en día es una dieta netamente comercial.
Es bien, bien interesante. Es una dieta comercial, así de sencillo. A lo largo de los años hemos venido escuchando mensajes que si tú vas a la base técnica de dónde salió, tienen una motivación económica y comercial. Hablemos de los aceites, ¿sí? Hoy en día el 95% cocinamos con aceites vegetales, pues porque eso es lo que está a disposición. De hecho, se encargaron que los aceites animales, la manteca que popularmente llamábamos en nuestra época, ya no se consiga. Tú no consigues manteca original, ¿sí? Consumimos aceites y esos aceites vegetales está comprobado definitivamente que son perjudiciales para nuestra salud. Son alimentos que son supremamente inflamatorios y todo lo que sea inflamatorio va en detrimento de nuestra salud y de nuestra microbiota. Lo que hablábamos en un principio, nosotros hacemos digestión a través de esos microorganismos, pero tenemos que darle las herramientas necesarias para que ellas puedan hacer su labor. Como no lo estamos haciendo, esa microbiota, como veíamos en el estudio de las mujeres con fibromialgia, se ha ido perturbando a tal punto que no tenemos la microbiota adecuada y no la tendremos si no cambiamos esa base nutricional. Entonces podríamos decir que los aceites son criminales para nosotros, en ese sentido nos afecta muchísimo. Lo que hablábamos ahorita, el gluten, eso es muy, muy complejo, no porque sea el gluten en sí, sino porque lo hemos hablado ya en varios conversatorios, es un gluten que genéticamente fue modificado para que haya mayor rendimiento, ¿sí? Desde el punto de vista del cultivo, pero también más durabilidad desde el punto de vista de la conservación de los alimentos. Entonces, ese gluten modificado, nuestro cuerpo no tiene cómo procesarlo. Azúcares, imagínate el nivel de azúcar que se está consumiendo hoy en día, que es impresionante. Muchos vemos la gaseosa como un líquido refrescante, pero en la cantidad de azúcar que ellos tienen, estamos realmente haciendo un atentado contra nosotros mismos. La leche y algunos de sus derivados. Ahí sacaríamos el queso si es procesado, ya lo hemos hablado en algunas ocasiones, se puede consumir. El yogur griego, que es un derivado de la leche, que tiene un condicionamiento especial y unos bacilos son incluso propositivos, pero en términos muy generales, la leche para nosotros no debería ser de consumo generalizado. Y muchas otras cosas, el dulce como tal, muchos alimentos que deberíamos de sacar. Correcto. Omaira, complementando un poco ahí, Ricardo, tú nos empezaste a contar ahora aquellos temas que descubriste y lo que nos mencionabas del gluten. Ahora vámonos a esos alimentos que hoy estás disfrutando, que estás haciendo hoy como con tu vida y frente a tu proceso alimenticio. Contanos un poquito, por favor. Sí, definitivamente todos los que mencionó Ricardo están fuera de la lista. La leche, el pan, los aceites de origen vegetal. Ahorita bueno, todo mi proceso ha sido muy bonito porque he ido encontrando esas herramientas protectoras y fue allí también donde encontré una maravilla de grupo de personas que me han enseñado a comer. Entonces he incluido más verduras, más vegetales, las frutas específicamente, algunas y en qué momentos. Porque aunque son frutas, igual manera tienen su fructosa, que finalmente es un dulce, es un azúcar. Contanos cómo están haciendo con las frutas. Las frutas las utilizo como si fuera algo estacionario, entonces solamente en la mañana 2 tipos de fruta, pero no todo el tiempo. Lo hago una semana, a la semana siguiente no. A la siguiente semana hago en la mañana entonces con batido verde en vez de las frutas y así voy alternando. Eso permite que la microbiota, todos estos microorganismos que tenemos allí también se nutran y se renueven porque ellos tienen un ciclo de vida. Ellos se van renovando cada 3 meses aproximadamente, pero si no les damos insumos para que lo hagan, ellos no lo logran. Y en ese orden es que tenemos entonces un déficit de estos microorganismos y allí vamos a tener una disbiosis, que es ese desbalance entre lo bueno y lo no tan bueno, y vienen toda una serie de síntomas, no solamente la fibromialgia, sino también, digamos, dificultad para descansar bien, dificultad para tener emociones equilibradas, porque ellos son los que ayudan con el tema de la serotonina, la hormona de la felicidad y todo esto. Y bueno, también suplementarlos.
porque yo no sabía que se podían suplementar y bueno, claro que sí. Ellos están a disposición y hay herramientas maravillosas para poder tener dosis full de por lo menos lo que son los probióticos, y también en este camino me encontré una maravilla de productos para hidratar sin que tengan azúcar, sin que tengan gluten, y que son a base de frutas y verduras que garantizan que no vienen de semillas genéticamente modificadas. Entonces, todo eso ha hecho que redunde en bienestar, y pues definitivamente ante eso uno no se puede quedar callado, tiene que compartirlo, porque si uno se identifica, hay muchas personas que recién están empezando a transitar esta ruta. Es lo que comentaba ahorita Ricardo, sí, una colega que está ahorita quizás en sus inicios de lo que para mí fue, cuando él lo mencionaba yo también me identificaba, yo decía quizás estoy ya con 23 años de ejercicio en el ámbito intrahospitalario, y a pesar de que mi pasión es servir, pues quizás ya es el momento de hacerlo desde otro ángulo. ¿Ya? Y eso hace que uno empiece por todo esto. Entonces, bueno, el tema de los alimentos sí definitivamente cobra una importancia gigante, y saber que si nos devolvemos en la historia, a los inicios, no se cocinaba tanto la comida. Entonces, tratar de consumir más al fresco, y si tenemos la opción de encontrar más orgánico, bueno, todo eso le va dando a uno lucecitas y tomar decisiones. Entonces, por lo menos ahorita yo tengo mi huerta. Excelente. Excelente. Omaira, pues es muy lindo escucharte, es muy lindo escuchar eso, porque mira que la transición también es poderosa, porque estabas sirviendo de una manera a personas, pero ahora estás sirviendo a otras personas. Hay, por ejemplo, aquí escuchándote, y que estamos disfrutando de poder escucharte a ti, estamos hablando de 61 personas. ¿Cómo les está pareciendo que de pronto con un emoji, una reacción aquí, que nos hagan qué tal les está pareciendo el tema? Y con eso nos damos pues cuenta que si están conectaditos, que no se nos vayan a dormir, Se durmió. por favor. Que no nos vayan a dormir, que estén, porque el tema está muy interesante, por ahí están levantando la mano, muy chévere. Y con esto quiero ir como que vamos aterrizando este vuelo tan bonito, Mayra, y de verdad que es muy especial lo que nos estás contando. Y preguntarte, Ricardo, desde este pilar físico y cómo conectamos esto con la tecnología, sobre todo. Estamos a unos 5 o 10 minuticos de estar terminando este conversatorio tan interesante, pero que tengamos la oportunidad de poder cerrar con ese broche de oro fundamental frente al tema de actividades y de las terapias. Contanos eso para ir conectando ya todo con este tema tan apasionante que vos estás desarrollando. Claro, sin embargo, mira, que quisiera tocar un temita que de pronto se nos queda ahí fuera, y es el tema de la hidratación, y es básico. Mira que nos hemos acostumbrado a tomar, lo llamo yo agua vacía, y es el agua de la llave. Cuando nosotros consumimos agua de la llave, no estamos aportándole nada al cuerpo como tal. Entonces, una invitación sería que hagamos de esa agua un agua más viva, y eso lo podemos hacer de forma muy sencilla. Pizquita de sal marina, góticas de limón, y eso marca una diferencia impresionante. Mira que una de las condiciones de las que hemos venido hablando de la fibromialgia está dada por la falta de energía y la fatiga, y una forma muy inteligente, muy rápida e inclusive sabia de tener más energía es eso, tomar agua viva. Y esa agua viva la podemos lograr por diferentes métodos. Desde el punto de vista de la tecnología, pues estaría el estructurador de agua, pero desde el punto de vista de lo que tenemos al alcance todos los días, sal marina y góticas de limón. Y lo que decías de la tecnología, Luis, ha sido muy interesante a lo largo de estos años encontrar lo siguiente. Mira, teoría muy de ingeniero. Para mí la fibromialgia definitivamente gira alrededor de la carga parasitaria que tengamos nosotros. Obviamente están los condicionantes que estábamos hablando, el emocional, el nutricional inclusive, pero la carga parasitaria afecta enormemente porque termina potenciando las otras dos falencias, la nutricional y la emocional, ¿sí? Y en ese sentido, la tecnología de verdad que ha hecho milagros. Hemos visto personas, como les comentaba ahora,
que consumen tramal, tramadol, ese tipo de medicamentos tan agresivos, que definitivamente han perdido la esperanza y decían los que ya me toca vivir con esto. Y se sientan con nosotros a aprovechar las terapias y en cuestión de una semana ya empiezan a referir que es como magia, no tienen el dolor y en cuestión de un mes ya superaron su proceso de fibromialgia. Entonces es muy, muy interesante desde ese punto de vista tener en cuenta lo que desde lo físico podemos hacer con el cuerpo. Lo primero, ejercicio. Hagamos algo de ejercicio. Todo esto que decíamos de la generación de dolor, incluso esa sensación de fatiga, incluso la sensación de confusión a nivel mental, la podemos aliviar un poco desde el punto de vista del deporte, de bajo impacto, caminar, nadar, si es posible montarte en la bicicleta y dar una vueltica. O sea, movilidad física ayuda muchísimo porque nos genera toda una movilidad del sistema circulatorio, del sistema linfático, para que oxigenemos mejor. Entonces, número 1, si no tienes acceso a la tecnología todavía, deporte. Busca deporte de bajo impacto. Nada de irse a hacer cardio y meterse al gimnasio porque no te va a rendir el cuerpo y te vas a sentir peor. Pero sí, deporte de bajo impacto. Suavecito, suavecito, eso te va a ayudar. Pero ya con acceso a la tecnología, nosotros tenemos un equipo maravilloso, maravilloso, que es el generador de biofrecuencias. Ese equipo es espectacular. Y el primer efecto que genera respecto al paciente de fibromialgia es el control de patógenos. Cuando tú te conectas al equipo de biofrecuencias, haces un control total e integral de patógenos. Estamos hablando de no solo de oxiuros, de tenias, bueno, de esos, digamos, parásitos de gran tamaño, sino también desde los que hablábamos ahorita que son del tipo unicelulares. Estamos controlando hongos, bacterias y demás. Entonces, biofrecuencia espectacular. Por eso en los protocolos, lo primero que hacemos cuando nos llega un paciente es parasitar. Eso es clave. Lo segundo que logramos con el generador de biofrecuencias es la estimulación del sistema circulatorio y el sistema linfático. Y eso tiene una potencialización del lavado, por decirlo de alguna forma, de todos nuestros sistemas, que nos va a dar más energía, nos va a permitir sentirnos muchísimo mejor y ese dolor empieza inmediatamente a disminuir. Otra cosa que también hace el equipo de biofrecuencias es definitivamente la regeneración de tejido. Con el dolor, la inflamación permanente, los tejidos se van atrofiando. Cuando nosotros utilizamos el generador, tenemos esa posibilidad de promover la regeneración. ¿Sí? Un mejor desarrollo metabólico, porque controlamos toda esa fauna nociva para nuestra salud, y eso nos permite que la nutrición que antes perdíamos porque se la consumían los microorganismos, ya definitivamente nos queda a nosotros y lo podemos aprovechar de mejor manera. Y en el tema emocional es muy interesante porque no importa el programa que utilicemos con biofrecuencias, al darle energía vital a tu organismo, vas llenándote de esa energía que te permite una gestión mucho más saludable de tus emociones. Omaira seguramente lo notó al principio, cuando la persona está en dolor y está viviendo el drama de la enfermedad, eso lo va llevando a depresión, pero cuando te empiezas a conectar a biofrecuencias, empiezas a tener tal nivel de energía que esa depresión se va yendo y esa tristeza de no poder jugar con los hijos ya se convierte en energía suficiente para funcionar bien y poder atender incluso a tus hijos. Entonces, desde ese punto de vista, biofrecuencias hace un trabajo maravilloso. Y lo que buscamos siempre es complementarlo con el equipo de desintoxicación iónica, que valga el comentario, tenemos la bendición de contar con el Rolls Royce de los desintoxicadores. Nuestro desintoxicador definitivamente tiene una capacidad terapéutica espectacular. Y eso nos permite, desde esa terapia tan sencilla, que aparte de que es muy relajante, nos da un cambio muy interesante en los niveles de oxigenación de la misma sangre como tal. Nos permite desinflamar muy, muy rápidamente. Hemos tenido casos interesantísimos de desinflamación inmediata. Personas que llegaron con el pie hinchado, hacen la terapia y terminan la terapia y de entrada el mismo volumen del pie se nota que ha disminuido. Logramos drenar toda esa carga que genera de micotoxinas que se generan por la carga parasitaria. Estimulamos también el sistema circulatorio y el sistema linfático y logramos algo espectacular, que es la relajación muscular.
las personas que salen de la terapia de desintoxicación y de la terapia de biofrecuencias, inmediatamente refieren que esas noches que hacen terapia duermen como bebés, como bebés. Entonces, desde el punto de vista terapéutico, tenemos las herramientas. Eso es cierto. Ricardo, es que es impresionante. Vamos a ver si puedo hacer una especie de resumen frente a lo que acabaste de mencionar. Uno, una muy buena limpieza con los equipos de biofrecuencia, que yo creo que tú, Omaira, ahora de pronto también nos ayudas un poco aquí a recapitular esta parte de lo que fue tu experiencia con el equipo. Segundo, un sano balance que se hace con el equipo. Tercero, un tema de regeneración que mencionaste. Y cuarto, un tema del impacto emocional que empieza a tener el equipo de generación de biofrecuencias. Y eso combinado con el equipo de desintoxicación iónica, pues empieza a ser, digamos, un plus muy interesante para las personas que tienen, digamos, esta dolencia. En tu caso, Mayra, contanos un poco aquí para terminar cómo fue como esa vivencia. Mira, mi primer momento fue una desintoxicación. Y ese primer detox que viví, el agua quedó absolutamente negra, oleosa, súper cargada de olor a hierro impresionante y con una textura aceitosa. Y desde ese primer desintoxicación, fue como si me hubiese bajado de acá de los hombros una tonelada de peso que estaba cargando que no era mío. Un piano que tenías ahí que estabas cargando, un piano de cola. Y ya, sí, esa fue la primera sensación. Y luego ya la terapia en sí como tal del generador de biofrecuencias hace exactamente todo lo que acabo de describir, Ricardo. O sea, te genera bienestar, te genera una vibración más alta, una emoción más alta, ganas de hacer las cosas, energía, vitalidad. Te da un momento de que ya dices, tengo la sartén por el mango, ya me quité encima el dolor, soy triunfador, ya. Entonces eso de entrada te da toda una emoción y eso es como un dinamo, ya. Eso te motiva a hacer muchas más cosas. Entonces, bueno, si ya no me duele, entonces venga, yo aprovecho y empiezo a hacer ejercicio, porque si antes no tenía tiempo, no tenía la conciencia de para qué realmente era que había que ejercitarse. No es solamente el tema estético, ni que tengo que estar en talla 4 y ese tipo de cosas por estándar de calidad, no, sino por salud. O sea, el hecho de que cuando hago el ejercicio consciente de respirar, de moverme y de escuchar todo mi cuerpo, automáticamente se va experimentando bienestar y bienestar cada vez más. Y vienes y haces nuevamente la terapia en otro momento y ves que eso es solo positivo y positivo. Y hay una cosa muy importante y es el hecho de que puedas notar esos cambios de una manera muy rápida. O sea, es una manera rápida como tú sientes el cambio. Te iba a preguntar justo eso, Mayra. ¿En cuánto tiempo empezaste a ver primeras victorias de lo que pasó y después que se ha ido como ya normalizando todo en tu vida? ¿En cuánto tiempo pasó eso? Mira, mi primer victoria fue a los 30 minutos que duró la desintoxicación, porque yo digo, realmente quitarme ese peso de encima, 30 minutos de desintoxicación iónica y yo sentirme como me sentía. Yo digo, no, más rápido que esto, ¿para dónde? Y luego ya realizar las terapias con las frecuencias y con los protocolos pues que teníamos allí como sugeridos, más otros cuantos que uno quiere explorar. Yo al cabo de 4 meses estaba libre de ese diagnóstico. Es más, yo no volví a utilizar para nada tema de hecho, soy muy ajena a pastillas y ese tipo de cosas, entonces para mí era todavía más duro porque yo me aguantaba el dolor. Y lo que dice Ricardo, como no soy de pronto de la tendencia de ayayay, 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 entonces peor porque estás solo con tu dolor internamente y además no lo expresas y tampoco le das manejo inicialmente. Entonces, cuando ya empiezas a saber que ya lo puedes controlar, que ya experimentas que eso se fue y que tienes esa
esa sensación tan bonita, ya uno empieza con un sentimiento de gratitud enorme a ser mucho más empático con las personas que están alrededor. Excelente. Y entonces ya uno empieza a notar que, bueno, cuando yo encontré los equipos, yo estaba transitando también en un diagnóstico para mi mamá, porque mi mamá también venía con un dolor y ya estaba limitando su movilidad, 72 años de edad, no sabíamos qué tenía. Y en ese momento todo apuntaba por exámenes y muchas cosas que hicimos, que era un mieloma múltiple. Entonces, la decisión estuvo en que ella no quería seguir la ruta convencional, quimio, radio y todo ese tipo de cosas. No, queríamos calidad de vida y decidimos empezar a hacer terapias con ella y eso ha sido maravilloso. Con ella llevamos 2 años haciendo terapias de biofrecuencias, está absolutamente compensada, rejuvenecida. Todo el mundo le pregunta a usted qué se ha hecho. Ay, pues, qué belleza. Y para mí, Excelente. pues también manejé un prequirúrgico y postquirúrgico con 0 medicación para dolor. Ay, qué ¿Ya? bien. Porque hace 3 Impresionante. meses tuve un procedimiento quirúrgico y empecé el manejo previo y fue excelente, el proceso quirúrgico fue maravilloso y saliendo de cirugía inmediatamente biofrecuencias para manejo del dolor y no me tomé ni una sola pastilla, además ni las reclamé porque no me las tomé. Excelente. Qué bonito, Mayra, eso que tú nos cuentas, y es una muy bonita forma, no sé si ustedes piensan lo mismo, las personas que están acá con nosotros compartiendo, es una forma muy bonita de, digamos, de cerrar con broche de oro este conversatorio, es una forma también muy responsable, Mayra, esta aproximación que nos has contado, también a ti, Ricardo, que es un ejercicio de investigación que has venido realizando con mucha responsabilidad, con mucha disciplina, con mucha congruencia también. Detrás de esto hay un pensamiento crítico también que invito a todas las personas que nos están acá viendo, que nos están escuchando y que puedan compartir, invitarlos a que reflexionen, invitarlos a que piensen, a que eleven ese nivel de conciencia frente a todo este tipo digamos, de tecnologías y de formas de aproximarnos hacia el bienestar. No sé, Ricardo, ¿qué quieres tú mencionar para finalizar también? Y si de pronto son las 8:40, cerrando por espacio y por tiempo, de pronto si le damos espacio, un par de preguntitas únicamente para no extendernos mucho, las demás preguntas pueden estar en los grupos o directamente contigo también, que tú siempre eres una persona de canales abiertos completamente, a través de las redes sociales también, y que tú puedas hacer también un cierre de esto. Omaira, de mi parte, fabuloso lo que he escuchado, yo creo que me he emocionado muchísimo y espero que las demás personas también, porque cuando uno tiene personas también cercanas que han tenido eso, sabe lo que ese es el tema. Una cosa es vivir la fiesta que es a otro precio, ¿cierto? Y entonces y seguramente que hay personas que tienen el padecimiento, es una invitación también muy respetuosa y muy amorosa a que se puedan acercar a todo este tipo de tratamientos. Dale, Ricardo. Seguro, yo pienso que este tipo de espacios los estamos generando es básicamente para generar conciencia de que definitivamente hay alternativas diferentes, o sea, no podemos dejar la responsabilidad de la salud nuestra a un tercero, nosotros tenemos que apropiarnos de ella. Los equipos son una herramienta maravillosa, definitivamente son una herramienta pues, que nos ha permitido ver cosas fantásticas. Esta semana recibí unos testimonios hermosos, he visto unas cosas que definitivamente lo uno ratifican que vamos por muy buen camino, pero segundo nos siguen motivando para cada día buscar y buscar más alternativas de ayudar a la gente. Entonces la tecnología definitivamente está ayudando a hacer cosas que casi que podríamos decir que son milagrosas. He tenido la oportunidad de ver gente que llega a la terapia cojeando, apoyadas en un bastón y terminan la terapia y una hora y media después sueltan el bastón y dicen, oiga, aquí ¿qué pasó? Entonces, definitivamente la herramienta está. Lo que necesitamos es difusión de que esa herramienta existe. Pero más que la difusión, necesitamos es que las personas tomen conciencia y tomen el control expedito de su propio camino. Es que es la salud de cada uno de nosotros. Una persona diagnosticada con fibromialgia termina a la larga
tomando medicamentos psiquiátricos, porque la depresión es tal, porque el dolor continuado es tan complejo de manejar, que son personas que se les amarga vulgarmente la vida. Entonces, la invitación es a que quienes hemos participado en este espacio, no nos quedemos con la información, compartámosla. Esta charla la estamos grabando y la vamos a compartir en los grupos. Y es eso, o sea, no nos quedemos con la bendición, compartámosla. Nosotros desde Tecnología y Biodiseño estamos, créanlo, los que nos conocen desde hace tiempo, los que apenas nos están conociendo ya lo irán entendiendo, de corazón estamos poniéndolo todo en la cancha para que esto definitivamente impacte vidas. Esa es nuestra misión. Entonces, gracias a todos. Estaban compartiendo las redes sociales nuestras. Y bueno, muchas gracias por haber participado. No sé si de pronto por ahí hay 2 personitas que han levantado la mano. No sé si tendrán alguna inquietud. Pero gracias infinitas a todos, a ti Luis, a Omaira. Es espectacular eso que tú estás haciendo también a través de la prestación del servicio a otras personas. Sé que estás ayudando a mucha gente, así que infinitas gracias a ti Omaira y a ti Luis, siempre presente.